Hoy te vamos a mostrar que sí, los ovnis pueden ser reales, pero tal vez no de la manera que tú piensas. Quédate hasta el final porque estoy seguro de que vas a ver cosas que nunca has visto antes. En estos últimos días, la gente ha hablado mucho sobre el ovni que fue visto allá en Paraná el día 30 de mayo. Para quien no lo sepa, este registro, esta grabación de un ovni, fue hecha por un tipo llamado Mike Leão en Campo Largo, que está cerca de Curitiba, en Paraná. ¿Qué pasó? Él empezó a compartir en tiempo real en sus redes sociales algunas cosas muy extrañas que estaban pasando. Por ejemplo, los animales estaban algo asustados, unos sonidos metálicos medio extraños. La cerca eléctrica de su casa había sido derribada y, lo más importante, unas luces extrañas en el cielo durante la noche. Parecía un objeto luminoso grande flotando sobre la sierra frente a su casa. Esa historia se difundió y hasta la Fuerza Aérea se pronunció diciendo que el día 30 de mayo no se detectó nada extraño. Ni en los aeropuertos nadie reportó nada que estuviera apareciendo por ahí. En fin, no había ningún registro de eso. Después de toda la repercusión de la polémica en las redes sociales, algunos otros creadores de contenido fueron allá y mostraron que tal vez esa luz venía de una finca vecina a su casa. Y con esta historia está generando bastante polémica y de vez en cuando aparece otra historia de ovni, de ET, por ahí. Nosotros decidimos hacer un video mostrando lo que hay detrás de todo esto. Entonces, para empezar esta conversación, ¿qué significa exactamente OVNI? Es una sigla para objeto volador no identificado. Y es simplemente eso, cualquier cosa que esté volando por ahí y que no puedes descubrir qué es. En inglés la sigla es OVNI, que viene de Unidentified Flying Object, o sea, objeto volador no identificado. Y es por eso que el área que estudia estos objetos se llama ufología y las personas que están en esa área son los ufólogos. Y es lógico, cuando lees o escuchas esa palabra OVNI, no imaginas un objeto. Enseguida piensas en un ser alienígena verde con dos antenas, porque solemos identificar objetos voladores con cosas extraterrestres, con cosas no humanas. Pero en la definición de la palabra en sí, no hay nada de eso. Es algo mucho más común de lo que parece, solo para que se den una idea. Miren, entre 1952 y 2023, el Archivo Nacional de Brasil registró al menos 8.893 avistamientos de ovnis en Brasil. La mayoría de estos casos no se investiga, ¿de acuerdo? Se tratan como inconclusos. Sigue siendo un ovni, nadie identificó el objeto. Y eso pasa porque la Fuerza Aérea Brasileña, la aeronáutica, que es la responsable de ver esto, no investiga estos casos. Ella registra, pero no investiga todos los casos de aparición de ovnis. Pero sí existen otros países que investigan y logran identificar el objeto. Entonces deja de ser un ovni. Estados Unidos y Japón, por ejemplo, logran resolver el 95% de estos casos en promedio. Entonces, aunque parezca un tema misterioso, secreto y que nadie sabe qué es, la mayoría de los casos de ovnis se resuelven de manera bastante sencilla si se realiza una investigación. Y mira, ¿qué eran en realidad esos ovnis, verdad? En esas investigaciones, ¿qué fue lo que realmente descubrimos? Había un montón de satélites, principalmente esos satélites que están en órbita baja, como Starlink, que están muy cerca de la Tierra, y por eso cuando miras al cielo, puedes ver los satélites. Un satélite pasando, y como hay muchos juntos, parece, no sé, como los renos de Santa Claus pasando por el cielo. Un montón de estrellitas, una detrás de la otra, moviéndose de una manera muy diferente a un avión o cualquier cosa que estamos acostumbrados a ver. Otro objeto muy común que aparece ahí como ovni son los globos meteorológicos. Ya lanzamos un globo de ese tipo aquí en Manual do Mundo. Cuando llegamos a 5 millones de suscriptores, es un globo medio blando, al que le ponemos gas, helio o hidrógeno adentro, y cuando tiene esa función científica, lleva ahí un radiecito. Y algunos sensores que miden la humedad relativa del aire, también miden la altitud, la dirección del viento, y esos datos se envían de vuelta a la Tierra, y así sabes cuál es la condición atmosférica ahí. Puedes imaginar que es algo muy raro, pero encontré aquí una noticia que dice que en el mundo se lanzan más o menos 1.800 de esos globos por día. Y dime, ¿tú que estás viendo esto ahora? Tal vez ni siquiera sabías que existía ese tipo de globo. Si vieras una cosa de esas en el cielo, te parecería medio extraño, ¿verdad? Fuera de eso, todavía hay una serie de cosas que el ser humano manda al cielo que son medio comunes, pero es raro verlas de cerca, como un dron que está sobrevolando de noche, o incluso un avión que está pasando por una ruta que no estás muy acostumbrado a ver. Si es un avión clandestino, que está llevando droga o contrabando, va a ser identificado en el radar.
y entonces las autoridades van a ir tras ese objeto, que después van a descubrir que es un avión. Y hay un montón de cositas pequeñas voladoras que ni siquiera recordamos que existen, como el globo común, de esos que se van volando, con fuego debajo, que puede ser un globo en el que las personas vuelan, o ese globo típico de fiesta junina, hecho de papel, que la gente suelta, o también el globo de helio, como ese con el que levantamos a Gil Mafra, que al final no soltamos ninguno en la atmósfera, pero si sale volando y refleja algo, no vas a saber qué es. O puede ser también un aeromodelo volando. Pero aquí descubrimos dos tipos de ovnis que son muy interesantes, y ahí sí me gustaría mucho mostrárselos. Primero, son algunos fenómenos naturales que ocurren en el cielo y que no son tan comunes, y las personas cuando lo ven dicen, oye, nunca había visto eso, solo pudo haber sido un extraterrestre que lo puso ahí, voy a reportar un ovni. Y hay una segunda categoría, que son los ovnis realmente peligrosos, esos que la aeronáutica suele perseguir, sí. Empezando entonces por los ovnis de la naturaleza, algo muy interesante y raro de ver son las nubes lenticulares. Son nubes que se forman cuando hay viento fuerte, una montaña enfrente, alguna obstrucción, un obstáculo que causa movimiento en el cielo, y este tipo de nube que estás viendo ahí, que muchas veces se confunde con una nave espacial, porque a veces sí parece un platillo volador. Otra cosa que yo quería mucho ver se llama parhelio, o sundog, que es cuando el sol aparece en el horizonte y ves otros dos soles, uno a cada lado. Es un fenómeno que existe más en regiones frías, porque se forma por cristales de hielo. El hielo también puede formar algo que llamamos pilar de luz. ¿Qué pasa? Proyecta hacia el cielo algunas luces que están más cerca del horizonte. Eso es muy común que pase con el sol, también pasa con la luna, pero lo más loco, lo más padre de ver, es cuando pasa con las luces de la ciudad. Porque entonces miras al cielo y ves un montón de pequeños pilares de luz de colores, que es como si tomaras las luces del suelo y las estiraras en el cielo. Viendo eso, solo puede haber sido hecho por algún ser de otro planeta. Un tipo de espejismo que también nos confunde, que está muy padre. Se llama Fata Morgana, que viene del italiano Hada Morgana. En la leyenda del rey Arturo, ella es su media hermana. Es un hada que puede transformarse en muchas cosas diferentes. Pero el espejismo que vemos, que se llama Fata Morgana, es cuando hay algún objeto que parece que está flotando justo encima del horizonte. Eso es muy común que suceda en el mar, de esta manera que estás viendo ahí con ese barco. Hay otro fenómeno relacionado con el hielo que se llama nube noctilucente. Noctilucente, ya te imaginas que es una luz de noche. Es un tipo de nube formada por pequeños cristales de hielo que está muy, muy alta, como a 80 kilómetros de altura. Eso ya está cerca de la frontera con el espacio. ¿Ok? No es muy común que tengamos nubes tan altas así, y entonces, como está muy alto, cuando estamos cerca del atardecer, poco después del atardecer, el sol todavía logra iluminar muy bien esas nubes. Entonces miras al cielo, ya está oscuro, pero hay unas nubes ahí que brillan, de una forma muy intensa, muy especial. Y para terminar la lista de fenómenos meteorológicos, hay un tipo de rayo especial, que es bastante raro. No pude encontrar el nombre en portugués. Se llama Sprite. Es un rayo que ocurre por encima de las luces, y puede ser de colores. Entonces aquí está esta foto, que tal vez sea el primer registro de un sprite colorido tomada desde un avión. Pero también está esta otra foto de un sprite registrada desde la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Los astronautas tomaron la foto, y puedes ver que es un fenómeno impresionante. Así, sería muy fácil que alguien llamara a la aeronáutica diciendo que es un ovni. No sé ustedes, pero yo nunca he visto ninguno de estos fenómenos. Tengo muchas ganas de verlos, y no conocía varios de ellos. Entonces, si tú tampoco habías oído hablar de alguno de ellos y tienes ganas de conocerlos, creo que vale la pena dejar un like, o suscribirte a Manual do Mundo si aún no estás suscrito, porque aquí traemos mucha información interesante. Vamos a los ovnis realmente peligrosos. Una parte de lo que la gente ve en el cielo y le parece extraño es porque realmente no debería estar ahí, porque son naves extranjeras que están tratando de espiarte. Aquí en Brasil tal vez no sea un fenómeno tan común, porque creo que no hay tanta gente interesada en espiarnos. Pero en Estados Unidos es mucho más normal que suceda. No solo porque es un país que otros quieren espiar, sino también porque es un país al que le gusta espiar a los demás. Entonces, de la misma manera que existe el globo meteorológico, que se hace para medir las condiciones de la atmósfera, también existe el globo espía. En 2023, Estados Unidos descubrió un globo chino que ya había volado mucho sobre su territorio y que estaba a una altitud absurda, como a 18 kilómetros. Es una altitud mucho mayor de la que suelen volar los aviones. Los aviones vuelan más o menos a 11 kilómetros de altitud. Es alto, pero está mucho más cerca de lo que los satélites pueden ver. Entonces, si pones una buena cámara ahí,
puedes ver lo que está pasando en el suelo, puedes captar señales de radio, o sea, puedes monitorear muy bien todo lo que está pasando en el país. Y si es un globo pequeño, ni siquiera se puede ver desde el suelo, lo cual no era el caso de ese globo chino, que era bastante grande. Y comparando con el satélite, vamos a ser sinceros, ¿no? Es una tecnología muchísimo más barata. No necesitas ningún cohete para lanzarlo. Las cámaras que van ahí, todo el equipo, no necesita ser tan específico ni tan caro como el que va en un satélite, que va a operar en una condición mucho más difícil. Entonces, es el tipo de equipo de espionaje que es muy fácil de enviar, casi sin ningún costo. Si se cae, se cayó, y tal vez sea hasta difícil descubrir de dónde vino. Pero Estados Unidos no solo son espiados, también espían. Y ellos hicieron un avión de espionaje que es simplemente el avión más rápido del mundo. Es el Lockheed SE-71 Blackbird. Seguramente ya has visto en algún lugar ese avión negro que, al mirarlo en el cielo, no lo vas a identificar exactamente como un avión. Parece una cometa gigante o no sé qué. En la época de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos competía con la Unión Soviética, necesitaban tener un avión que volara muy alto para reconocer el territorio enemigo. Entonces era prácticamente inalcanzable, porque es muy rápido, volaba muy alto, poco detectable por radar, etc. Pasaba por encima rápidamente, tomaba fotos y se iba. Y para que se den una idea, este avión podía volar a 3.500 km por hora a más o menos 26 kilómetros de altura, más del doble de la altitud de un avión comercial en crucero. Pero Iberé, existe un avión que es más rápido que este, que es ese avión X-15 de Estados Unidos, con el que prácticamente llegan al espacio. ¿Sí? También está ese otro avión, pero es más como un cohete y tiene que ser lanzado desde otro avión. Es algo mucho más experimental, que no se puede considerar mucho en el juego, ¿verdad? Pero si yo lo viera volando, también confundiría ese otro con un ovni. Sí, y tal vez el tipo de ovni más peligroso de todos, que puede servir para espionaje, pero su tendencia es causar accidentes, es el dron. Es algo que cada vez es más barato y también cada vez más grande. Dron agrícola. Ahí es capaz de levantar más de 100 kilogramos incluso, llevar a una persona. Y es operado por personas comunes, ¿verdad? No tiene todo el control que tiene un avión o un helicóptero. No sé ustedes, pero yo cuando estoy en casa, aquí en Manual del Mundo, miro al cielo y hay un dron volando bajo. Me molesta mucho, porque sé que alguien que no está espiando mi país es peor que eso, me está espiando a mí. Y este tipo de aeronave puede cruzarse en la ruta de un avión, meterse en una turbina, chocar contra el parabrisas, en fin, causar un accidente gigantesco. No sé cómo vamos a lidiar con este problema en el futuro, porque dentro de 10 años va a ser mucho más barato y mucho más fácil comprar un dron. Tal vez los aviones tengan que tener algún sistema, como en vez de tener limpia parabrisas que tenemos en los autos, van a tener limpiador de drones, que vaya quitando los drones que están enfrente. Pero ahora, ¿y si tú y yo vemos un ovni? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, además de grabar, porque creo que vamos a querer grabar el ovni, principalmente si es de esos fenómenos atmosféricos, yo voy a querer mucho hacer un video después para Manual del Mundo. Si creemos que es un dron, en un lugar donde no debería estar, es bueno llamar a la policía de verdad. Pero si es algo que está allá en el cielo, y tú trabajas en la aviación civil, eres piloto, controlador de tráfico, puedes registrarlo en un formulario. Esos casos quedan registrados en un lugar que se llama Archivo Nacional. Y eso es público, tienes acceso ahí, puedes consultar los registros de ovnis en Brasil. Pero el hecho de que esté registrado no significa que la Fuerza Aérea realmente vaya a investigar esos casos. En general, eso solo se va a guardar en algún lugar si mucha gente vio lo mismo en el mismo punto y se descubrió que realmente es un problema. Ahí sí va a servir como indicio en alguna investigación, pero en general solo va a quedar en el Archivo Nacional. Y algo muy loco que descubrimos investigando es que no solo existen los ovnis, también puede haber objetos no identificados en el agua. Y ahí, el nombre es OSNI, que significa objeto submarino no identificado. En ese caso, ya no es la aeronáutica la que registra, es la marina, porque es ella la que cuida de los ríos y del mar en Brasil. Generalmente, estos casos de OSNI es algo que la persona vio debajo del agua, que parece ser un submarino o algún tipo de luz que está saliendo ahí en el horizonte. Pero si es algo que sale del mar y vuela, vuelve a ser un ovni, y ahí vuelve a ser responsabilidad de la aeronáutica. En resumen, sí, existen ovnis, existen miles o millones de ovnis que se ven todo el tiempo, y sí, son peligrosos y pueden causar muchos problemas. Pero por todo lo que hemos estudiado hasta hoy, los ovnis o son una confusión. Estamos viendo una cosa y pensamos que es otra, o son seres humanos haciendo cosas indebidas, queriendo espiar a otros o volando donde no deben, extraterrestres, naves espaciales, de las de verdad, nunca nadie ha logrado probarlo. Este escenario que están viendo aquí
está lleno de easter eggs de esas teorías locas que normalmente asociamos con los ovnis. Si crees que viste algo que nadie más vio, ponlo en los comentarios. El ovni es el objeto del manual do mundo no identificado. Pero déjame mostrarte algo antes. Tenemos un libro que salió hace poco que es la Guía do Astronauta para deixar o planeta. No es realmente una guía para que te conviertas en extraterrestre, pero es un libro muy padre que cuenta cómo es el día a día de un astronauta de verdad. Fue escrito por un astronauta de verdad, que fue comandante de la Estación Espacial Internacional. Entonces, explica varias cosas interesantes, curiosidades que tenemos. Por ejemplo, cómo es el entrenamiento de un astronauta, cómo es vivir sin gravedad, cómo es ir al baño en el espacio. Entonces voy a dejar el enlace de este libro y de todos los otros libros de Manual do Mundo aquí en la descripción del video, por si quieres echarle un vistazo, ¿de acuerdo? Y todavía tengo que aguantar esto. La punta es más delgada, ¿no? Sí, porque tienen que salir las ondas, sí. No es un palo de escoba aquí arriba, es como... Sí, tiene que tener